cuando escuché una ráfaga de disparos. Inmediatamente escuché que mi sección procedió a establecer el plan de defensa. Salí arrastrándome de mi casita de campaña y le grité al cabo en turno para que me dijera quién había disparado. Este contenido es una narración basada en hechos reales e información pública, con fines informativos y de entretenimiento. No pretende difamar, acusar ni incitar a la violencia. Comenzamos. ¿Cómo está mi gente? A que no sabes qué, me encontré una historia de terror y hoy te la cuento. Así que sin nada más que decir, vámonos. Y dice, cuando era militar, todo empezó cuando tenía 20 años. Acababa de graduarme como subteniente de infantería del colegio militar y fui asignado a un batallón de infantería que se encuentra en el corazón de la montaña de Guerrero, en el municipio de Tlapa de Comonfort. Este tipo de unidades se le denomina 100% operativas, o sea, que siempre en su totalidad están en operaciones contra el narcotráfico. Pasábamos 7 u 8 meses en la sierra y descansábamos 2 a 3 días y luego otra vez nos subían a las bases de operaciones. Al llegar a esa unidad nos llamó a todos los oficiales recién llegados el mayor Indalecio, quien fungía como jefe de operaciones y que también nos asignó a cada uno una sección y nos dijo el área que íbamos a ir a reconocer. Procedí a ir por mi equipo y por mi armamento, así como para integrarme con mi sección. Le ordené a los sargentos que apuraron a su personal para estar en condiciones de salir lo más inmediatamente. En ese instante nos volvió a llamar el mayor para tener una reunión con el comandante del batallón, mi coronel Serrano. Él nos iba a dar las últimas instrucciones. Al llegar el coronel comentó que el comandante del puesto de mando sería el mayor Ramírez. También dijo que en mi lugar iba a ir el subteniente Morales, ya que el subteniente Morales tenía más experiencia de campo y conocía mejor el terreno porque venía escalando desde soldado a comparación mía, que había llegado directamente del colegio militar. Pero dijo que lo lleve Ramírez para que vaya conociendo el terreno. Cabe mencionar que sí me sentí mal en ese momento, pero órdenes son órdenes. Así que fui como escolta de los vehículos para llevar al subteniente Morales hasta su zona. Al llegar al poblado, lo dejé y procedí para volver al batallón, no sin antes pasar a un poblado que se llama Olinala. Nos detuvimos a comprar unas cosas en una tiendita para comer y continuar nuestro camino. En ese momento se me acercó un señor de aproximadamente unos 60 años, más o menos, y me dijo: no vayan a viajar el 11 de diciembre, el día de San Baltasar, porque el malo anda suelto en esas fechas. Yo solamente le contesté que muchas gracias, no le tomé importancia porque apenas era 7 de diciembre, pagamos y nos fuimos de ahí. Pasaron 4 días. Ya en el batallón estaba yo de servicio cuando el sargento que se encontraba en la comandancia de guardia me habló por radio. Pedía que me comunicara urgentemente con el presidente municipal de esa comunidad. Inmediatamente hablé y me contestó diciéndome que unos compañeros nuestros se habían accidentado. Posteriormente fui a la casa del coronel en la unidad habitacional que estaba a un lado del batallón. Y le comenté todo lo que me habían dicho, respondiéndome que qué estaba haciendo ahí, que agarrara un jumbi y con gente de la guardia en prevención me fuera inmediatamente para allá. Cuando llegué al sitio del accidente, el panorama era desolador. Estaban unos soldados tirados, otros quejándose y otros heridos juntando las armas. Le ordené al sargento que estaba a mi lado que acomodara el área y procediera a la recolección de armamento. Después de unos minutos me daba parte el sargento de que hacían falta 11 armas, que el chofer estaba muerto y que el oficial a cargo no se encontraba por ningún lado. El camión se había salido del camino y cayó en un arroyo que tenía aproximadamente unos 40 centímetros de profundidad. Vi a un cabo
que afortunadamente solo tenía raspones, y le pregunté qué había ocurrido. Me dijo que habían ido a un pueblo a comprar cosas, pero que entraron y estaba todo cerrado y que iban de vuelta a otro pueblo. Pero en eso un señor se les acercó y les dijo: no se vayan, es mejor que se queden aquí en mi casa. Hoy es un día malo. El oficial dijo que más malo iba a ser si no encontraban nada que comprar, así que apuraron el paso al otro pueblo. Iban en el camino y sintieron como algo había agarrado el camión por la cola, que lo había sacudido y que lo había aventado al arroyo. Cabe mencionar que en el pavimento no habían marcas de llantas, o sea, que no iban a exceso de velocidad, y que además al caer escucharon una jauría de perros, pero cerca de ahí no había casas, ranchos ni ningún perro cercas. Entonces empezaron a llegar las ambulancias de los peritos. Ahí me fijé en el arroyo y alcancé a ver una mano que salía de la parte trasera del camión debajo de la llanta. Y estaban los soldados y las armas que hacían falta. Un total de 11 soldados muertos, un oficial desaparecido y sin ninguna explicación lógica. Pasaron unos minutos y del pueblo venían aproximadamente unas 100 personas, todas caminando con veladoras en las manos. En eso, el señor que me había encontrado en la tienda me dijo: ¿ya ve lo que pasó? No creyeron y no hicieron caso, y el malo se los llevó. No contesté nada porque estaba desconcertado por todo lo que estaba viendo. Incluso muchos murmuraban diciendo que el malo se los había llevado, ya que en el pueblo escucharon cómo habían pasado una jauría de perros, mismos que se llevaron las almas de esos soldados. Un aire gélido recorrió mi cuerpo cuando uno de mis soldados me preguntó: ¿en dónde está el subteniente Morales? En ese momento reaccioné y mandé a una escuadra a buscarlo. No podría estar muy lejos. En esos instantes iba llegando ya el coronel comandante del batallón con su escolta y personal del servicio de sanidad. El coronel me ordenó que con el personal que quedaba y parte de su escolta me fuera a la base de operaciones, ya que solo se había quedado una escuadra allá. Así que me retiré del lugar. En el camino, a lo lejos, logramos ver una silueta de una persona, y al rebasarla notamos que era el subteniente Morales. Dimos el alto total, unos metros adelante, y nos bajamos para ir a verlos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? De que no había nada más que oscuridad. Tal vez eran como las 3 de la mañana y estuvimos alumbrando el sitio, pero no encontramos nada. Seguimos nuestro trayecto y al llegar a la base de operaciones salió el cabo de turno a darme novedades. Le comenté lo que había pasado y me dijo que no podía ser, que hace como 30 minutos llegó el subteniente Morales por su cartera. Le dijo que había olvidado la cartera y se retiró rápidamente, ya que había dejado el Humvee abajo en el camino, ya que nuestra base se encontraba arriba en una loma. Le pregunté que cómo lo había visto, que si llevaba alguna herida o algo extraño. Él me contestó que no, que lo más raro que había visto es que había 5 perros que lo estaban siguiendo. Ya para entonces el miedo empezó a apoderarse de todos, pues eran muchas las cosas que no tenían sentido, por lo que optamos no bajarnos de los vehículos y no dormir hasta que amaneciera. Ya al amanecer me hablaron por el radio el jefe de operaciones, comentándome que iba en camino a dejarnos 2 pelotones para completar la sección y que yo me iba a quedar como comandante. Estuvimos en esa base cerca de 3 meses y todos los días hablábamos de lo que había sucedido esa noche. También de que vimos al subteniente Morales caminando en el camino solo y de lo que me había comentado el cabo de turno, de que había ido por su cartera y de los perros que lo acompañaban. Durante esos 3 meses
me comentaba el personal de la tropa que en la noche veían como sombras en el campo de fútbol que tenían la base. Pero un día martes, recuerdo muy bien a un soldado de nombre Roberto, al cual le apodábamos el Cuervo. Le platicó su sargento que una señora en la noche se le acercó y le dijo que venía a despedirse, que tuviéramos mucho cuidado, ya que donde estábamos se había convertido en un lugar tocado por el malo. Y después de esto, se marchó. Le preguntamos que cómo era, y él solamente contestó que era muy bonita y muy amable, cosa que se nos hizo extraño, pero irrelevante. Al otro día, se me ordenó trasladarme con los vehículos a un lugar llamado San Juan Puerto Montaña, el cual es un pueblo en el municipio de Guerrero. El objetivo principal era encontrar y eliminar plantíos de amapola. Y en esta parte de la experiencia se pone más terrorífica por los acontecimientos que viví al lado de mi tropa. Fue un día pesado. El trasladarme al punto donde me había ordenado realmente fue un cambio muy drástico, ya que el lugar donde fuimos el clima cambiaba radicalmente, carnal. De estar en un clima templado, llegamos a un clima frío, donde todo el día estaba lloviznando y pocas veces había días soleados. En las mañanas, encima de los zules que les poníamos a las casas de campaña, amanecían con una capa de hielo y también había mucha neblina en el sitio. Todavía recuerdo el rico olor de café que hacía el cocinero en la mañana con un toque de canela. Fueron días relativamente relajados, pero con mucho trabajo. Y había, muchas barrancas infestadas de plantíos de amapola. La base de operaciones se encontraba en lo alto de un pinar y a las faldas del cerro que se encontraba en el poblado de San Juan. Esto ya estaba pegado a los límites de Oaxaca y Guerrero. A un lado del pueblo estaba el panteón, que podíamos ver perfectamente, ya que estaba a escasos 150 metros en línea recta. Un día en la mañana, al estar alistándonos para salir a reconocer, me habló un sargento, el sargento Reyes, contándome que lo acompañara. Y así lo hice. El sargento Reyes diciéndome que lo acompañara, y así lo hice. A espaldas de nuestro campamento encontramos algo así como un altar de puras piedras. Este medía más o menos 1,5 metros y estaba en forma de pirámide. Encima de las piedras había sangre y plumas de gallina, pero nada de carne ni piezas de los animales sacrificados, más que los picos de las aves. Nos quedamos atónitos y nadie dijo una palabra. Solo tenía que decir que siguiéramos con el trabajo y que no hiciéramos caso. Era sábado y el plan era llegar más o menos temprano de los reconocimientos para poder descansar. Y el domingo, pues, ya se la saben, tomarlo como un día de recuperación. Así el personal podía lavar y hacer limpieza de armamento. Llegamos como a las 3 de la tarde y empezó a llover y a bajar la temperatura muy rápidamente. Todos nos cambiamos y nos arropamos para meternos a nuestra casa de campaña. Dejamos un vigilante y así los demás se resguardaban de la lluvia y el frío. En mi casa de campaña tenía un radio, el cual prendí y me recosté, quedándome profundamente dormido. Realmente ni siquiera recuerdo cuánto dormí, solo desperté cuando el cabo de turno, al cual le decimos el gallo, me gritaba para avisarme que el soldado, el Cuervo, le estaba ocurriendo algo extraño. Salí inmediatamente y estaba el soldado de sanidad checando el pulso y los signos vitales. El soldado tenía la mirada algo perdida. En cuanto lo vi le dije: Cuervo, ¿qué es lo que tienes? Sus ojos giraron a verme y se sentó, tomando bastante aire, y me dijo: estoy bien, comandante, solamente no podía despertar. Lo tuvimos en observación toda la noche y todo estaba normal. Al otro día le mandé a llamar y le pregunté qué era lo que había pasado. Él me respondió que la silueta de una mujer se puso a un lado de él
y que quería levantarse y que no lo dejaba. Que la mujer le puso la mano en el pecho y le decía que no se parara porque había peligro. Yo solamente le comenté que eso probablemente fue una pesadilla, que no tenía que preocuparse más. Al caer la noche, reuní a la sección para tener una plática. Ya se la saben, pláticas de concienciación y girar instrucciones para el siguiente día. Y después de esto nos retiramos a dormir. Estaba ya muy dormido cuando escuché una ráfaga de disparos. Inmediatamente escuché que mi sección procedió a establecer el plan de defensa. Salí arrastrándome de mi casita de campaña y le grité al cabo en turno para que me dijera quién había disparado. Él me dijo que había sido alguien del lado oeste de la base. Así que esperamos 5 minutos para ver si continuaban los disparos. Esperamos y esperamos y lo único que escuchamos era el aire gélido que pasaba por las ramas de los pinos. Junté un pelotón, le ordené al sargento que reuniera su pelotón y fuimos a ver quién había disparado. Nos internamos en el bosque y alumbré con mi lámpara donde se encontraba el puesto del vigilante, y ahí lo vi sentado con el arma entre las piernas y recargado en un tronco, con el pantalón todo orinado del miedo. Era el soldado El Cuervo. Le hablé y le dije: Cuervo, ¿qué es lo que tienes? Solamente levantó su mano señalando hacia el panteón que se encontraba en esa dirección. Alumbré y vi 3 perros caminando, y en eso voltearon y sus ojos se alumbraron por la luz de las lámparas. Yo solamente volteé a ver al Cuervo. Le dije: ¿cómo eres de miedoso? Así se le ven los ojos a los perros cuando se les alumbra con una lámpara. Al terminar de decir esto, simultáneamente uno de los animales se puso en 2 patas y luego empezó a caminar de forma humana. No lo podía creer, no sabía realmente qué estaba pasando y ni siquiera podía saber si lo que estaba viendo era real. No había duda de que aquella criatura de 4 patas se había levantado y caminaba en 2 patas, de forma humana. Más bien daba paso por paso y su aspecto era más al de un perro corriente, y al voltear a vernos se fue caminando con dirección al panteón. No era algo lógico y mucho menos algo natural. El miedo se apoderó de nosotros y nos quedamos inmóviles sin poder decir ninguna palabra. Por fin pude moverme y cargar mi arma para apuntarle a la criatura. Accioné el disparador y solamente se escuchó un clic, un tac, pero el cartucho no percutió. Cargué nuevamente y salió el cartucho de la recámara, disparado a un lado, y nuevamente se escuchó un clic. Quise volver a disparar y otra vez un clic. De repente la mano de uno de mis sargentos que se encontraba a mi lado la puso sobre el arma y me dijo: es inútil, comandante, no va a disparar, bájela y mejor vámonos de aquí. Bajé el arma y nos dirigimos de vuelta al campamento. Me acuerdo que los compañeros del pelotón del Cuervo lo pararon y lo llevaron cargando. Al llegar al campamento le dije a los sargentos que juntaran toda la leña posible e hicieran una fogata, y que hiciéramos un círculo con la espalda hacia la alumbrada, sentados y esperando al amanecer. Todos estábamos callados sin decir comentario alguno. En cuanto empezaron a verse los primeros rayos del sol, habló el cabo de transmisiones, el Traca, ya que sí se les conoce a los de transmisiones en el ejército. Solicitó una conferencia con el jefe de operaciones. Le dije inmediatamente que prendiera su radio y empezó a llamar al batallón. A la media hora más o menos contestó el del puesto del mando. Contesté yo: buen día, mi mayor, tengo una solicitud. Solicito reubicarme por mis propios medios a otra área, ya que los plantíos me quedaban lejos de donde yo me encuentro, aunque ese solamente era un pretexto para irme del sitio. Me dieron la autorización e inmediatamente procedimos a levantar el campamento y a organizarnos para irnos de ahí. Yo estaba inquieto, impaciente de lo que vi, porque no sabía si era real o no, por lo que le dije a un cabo que reuniera su escuadra. Ya que reunió su escuadra, nos fuimos con dirección al panteón a donde habíamos visto los perros. Ya era de día y, de hecho, de los pocos días en los que había salido el sol a todo lo que daba. Se veía hermoso el paisaje en la sierra
Y al llegar a las orillas del panteón le dije al cabo: vamos a dar la vuelta y a ver qué vemos. Corrimos el panteón y notamos que tenía un aspecto de total abandono. En eso vi que un soldado se agachó y recogió algo. El cabo le gritó que dejara eso y que mejor no lo tocara. Así que fui deprisa a ver lo que había recogido, y al ver lo que estaba en el suelo, era como si me hubiera caído un bloque de hielo en la espalda. Allí estaba la cartera del subteniente Morales. Nos retiramos rápidamente del lugar preguntándonos cómo había llegado ahí. Cabe mencionar que donde se accidentaron a donde estábamos nosotros eran aproximadamente 1 día y medio de camino en vehículo. No había explicación lógica de por qué nos estábamos encontrando la cartera en el panteón. Llegué al campamento y ya estaba lista la gente, por lo que le ordené a los sargentos que comenzáramos a avanzar hacia las nuevas coordenadas que les di. En el camino nos encontramos un camión que vendía frutas y verduras, que se encontraba atascado. El conductor pidió nuestro apoyo y nosotros gustosamente le ayudamos entre todos a sacar el camión. Dicho conductor era de aspecto indígena y muy amable. Nos preguntó: ¿de dónde vienen, señores? Le contesté que íbamos del pueblito que estaba atrás de aquel cerro. Él se quedó un poco pensativo y me comentó: ¿y a poco no les hicieron daño? ¿Cómo que daño? Le respondí: es que en ese pueblo hay mucha brujería, por eso casi nadie viene para estos lugares, más que los que siembran hierba mala. Tengan mucho cuidado, la gente que ha venido aquí siempre lleva algo malo con ellos. Mi mente seguía dando vueltas, tratando de unir los cabos de lo que estaba sucediendo, cuando de pronto sentí que ya estábamos llegando al punto de reunión donde nos íbamos a establecer. Pasaron 3 meses desde aquella situación y para muchos de nosotros ya lo empezábamos a superar. Cierta noche reuní a toda mi sección. Estábamos alrededor de la fogata y hacía mucho frío. Todos tomábamos café con galletas de animalitos, ya que no había más en el campamento. La noche iba normal, hasta que a lo lejos alcanzamos a escuchar un gruñido. Pensamos que tal vez se trataba de algún animal, ya que por la zona se alcanzaban a escuchar de la existencia de una supuesta onza real. Le dije al personal que tuviera cuidado a la hora que les tocara su turno de hacer guardia. Nos fuimos a dormir y prendí mi radio para escuchar las noticias nocturnas, que apenas podía sintonizar en la frecuencia AM, y de un momento a otro me quedé dormido. Al día siguiente, la hora de levantarnos eran las 6 de la mañana, pero me di cuenta de que realmente eran las 9 de la mañana. Me paré enojado y listo para regañar al cabo de turno por qué no se había levantado como era la orden. Y para mi sorpresa es que todos nos habíamos quedado dormidos. Absolutamente nadie se había despertado. Los vigilantes, la gente, nadie despertó. Y lo más extraño, las alarmas que teníamos en los relojes no sonaron. Empecé a gritar de que se levantaran y vi que encima de los costales de maseca estaba acostado el famoso gallo. Le llamé y empecé a regañarlo, cuando un sargento me daba parte de que faltaba el soldado El Cuervo. Enseguida mandé a una parte de su pelotón a buscarlo, pensando de que tal vez se había ido a bañar. Mientras le pedí explicaciones al cabo de que por qué se había dormido, contestándome que no sabía el por qué y de que los vigilantes tampoco se habían dado cuenta. Prácticamente pasamos toda la noche sin vigilancia. Pasó un buen rato y volvieron a buscar al soldado El Cuervo, dándome parte de que no había rastro de él. Entonces reuní a 2 pelotones y dejé a uno en la base para continuar buscándolo. Lo más raro es que su arma y su equipo aún estaban en la base, inclusive sus botas estaban ahí. Era imposible que se hubiera ido descalzo. Lo buscamos todo el día y en la noche volvimos a la base. Disparamos al aire varias veces para ver si así con el sonido ubicaba y regresaba. Nos dispusimos a dormir para que al otro día continuáramos con la búsqueda. Como a las 5 de la mañana desayunamos y nos fuimos a buscar nuevamente al Cuervo. Teníamos la esperanza de encontrarlo.
Aunque mi mente ya imaginaba lo peor, todos nos preguntábamos cómo era posible de que nadie lo hubiera visto cuando se había ido. Como todos nos habíamos quedado dormidos sin poder despertar. Nuevamente, todos nuestros esfuerzos para encontrar a nuestro compañero fueron en vano, ya que ni siquiera encontramos una huella de él. Llegamos en la noche con la moral por los suelos y le dije al Transmisiones que si mañana a las 2 de la tarde no lo encontrábamos, mandara un radiograma diciendo que el soldado El Cuervo abandonó la base de operaciones. Esa noche se sentía un frío inusual en el ambiente. No sé si por la preocupación o por el miedo que volvía a tocar nuestros pensamientos. Entré a mi casa de campaña y me metí a mi sleeping y comencé a rezar que donde quiera que estuviera el cuervo se encontrara bien. Pasaron las horas y no podía dormir, por lo que me salí de la casa de campaña y fui a la fogata donde se encontraba el cabo de turno. Le pedí que me pusiera un poco de agua para el café. Él me dijo que ya estaba preparado porque nadie lo había tomado. Así que me serví un poco, prendí un tabaco. El cabo se apellidaba Gallo y así le decíamos. Y él me empezó a platicar que su familia era de Xilapa de Álvarez, de allá de Guerrero, el cual es un municipio que también se encuentra en la región de la montaña guerrerense. Ahí se hablaba mucho de historias de nahuales, encantos, brujería, que así era la gente de esa región. Así estuvimos platicando por espacio de 2 horas aproximadamente, hasta que le dije, bueno Gallo, yo me voy a dormir y ahí nos vemos, carnal, estamos al pendiente. Volví a la casa de campaña y no sé cuánto tiempo pasó, pero de repente escuché la voz de alerta. Dije, alto, alto, disparó. Salí y le pregunté al cabo de turno qué ocurría y quién andaba en la maleza. Así que tomé mi arma, junto con 2 soldados más, fuimos a ver quién estaba haciendo ese ruido. Mientras tanto, el personal ya estaba implementando el plan de defensa. Tomamos las lámparas y fuimos al sitio. Y salió corriendo el soldado El Cuervo, totalmente desnudo y todo arañado, gritando de pavor. Un soldado alcanzó a tirarlo y su sargento llegó con una cobija para tapar su cuerpo, ya que estaba arañado como si un animal lo hubiera atacado. Había escuchado muchas veces historias y relatos de terror, pero de alguna manera jamás los creía, jamás los creí del todo. Era un tanto escéptico en ese tipo de creencias y hasta ciertos momentos las tachaba de relatos irreales o inventados. Pero eso desaparecería con los hechos que les estoy contando. Yo estaba ahí, viviendo y observando en carne propia, junto con mi sección, todos esos hechos que me atrevería a decir que eran sobrenaturales, ilógicos e inexplicables. Por fin pudimos tranquilizar al soldado El Cuervo y un elemento de sanidad le trabó una de diazepam que causó efecto en 15 minutos. Reuní a los sargentos, de los cuales 2 habían estado desde el accidente del subteniente Morales. Empezamos a platicar de todo lo que había sucedido desde entonces, opinando cada quien su versión de los hechos. Llegamos a la conclusión de mandar a un elemento a Tlapa de Comonfort para que comprara varias cosas religiosas y así las pudiera llevar a bendecir. Mandamos a un cabo con la encomienda de traer lo que habíamos platicado. Al otro día, más tranquilo, nos reunimos con el soldado El Cuervo para preguntarle qué era lo que había pasado. El soldado quedó un momento en silencio y con la mirada perdida, como viendo algo que no existía, y comentó: no sé en qué momento desperté y solamente me había tirado en un lugar que no conocía, y a mi lado se encontraba el subteniente Morales. Este estaba de espaldas hacia mí y me decía que no me moviera. No le hice caso y salí corriendo. Y fue en ese momento que sentí como que algo me tomaba del cuello y me tiraba boca abajo. No podía ver, pero sentía que me estaba rasguñando. Era tan fuerte el dolor que sentía que me desmayé. Y solo alcancé a escuchar que el subteniente Morales gritaba: ¡ya déjalo! ¡Ya nos tienes a nosotros! De ahí, una voz de una mujer comentó que aún le faltaban más. Después desperté desnudo
y estaba en una zanja llena de huesos de animales y listones rojos. A lo lejos alcanzaba a ver la base, así que empecé a correr en esa dirección, pero por más que corrí, no llegaba y parecía que no avanzaba nada. Así estaba hasta que de pronto pasó un señor en una mula y me dijo: no corras, hijo, camina, y cuando llegues al pirul que está ahí, corre con todas tus fuerzas y no voltees para atrás. Yo así lo hice, comandante, y la verdad es que no recuerdo nada más. El de sanidad le dijo: date vuelta para hacerte las curaciones de los rasguños y las heridas que tienes. Y al voltearse, las heridas ya habían secado, como si tuvieran más de una semana. Otra cosa extraña es que nunca probó agua o comida durante esos días y no presentaba ningún cuadro de deshidratación o hambre. Esperamos hasta la tarde y llegó el cabo con el encargado, así como con 3 botellas de 1 litro de agua bendita. Pusimos cruces alrededor de la base y en cada casa de campaña también pusimos otras, y él dijo que rezaría y le pediría a Dios por nosotros y que en cuanto pudiéramos fuéramos a verlo. También el padre le dijo: ten, dáselo a tu comandante, y me entregó un libro de salmos que todavía conservo. Él le dijo que leyera un salmo diario antes de dormir, y así lo hicimos. Pasaron 2 meses más o menos y todo permaneció muy tranquilo. El soldado Cuervo ya había superado aparentemente ese episodio, al igual que nosotros, y las actividades eran normales. Todo parecía haber quedado en el pasado, cuando un día el cabo de transmisiones me habló diciéndome que había llegado un radiograma, el cual pedía que fuéramos a un pueblo llamado Coicoyán de las Flores. Todo esto con intención de implementar el plan de N3. Nos preparamos y fuimos en esa dirección. Ya en el camino, al ir por una vereda, vimos que el soldado Cuervo de la nada tiró su mochila y se desvió del camino con dirección desconocida. Nos acercamos a él y su sargento le preguntó ¿a dónde iba? Y el soldado Cuervo le respondió: Misar, me está llamando, me dice que vaya. Pero nuevamente presentaba una mirada perdida y su aspecto era el de una persona enferma. No teníamos idea de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Siempre había pensado que las personas poseídas o compactadas con el mal eran personas malas, o al menos personas que solamente buscaban hacer daño. Pero no era el caso de mi soldado el Cuervo. Él, antes de todo, era una persona alegre, extrovertida, entusiasta, y siempre sacaba alguna ocurrencia que nos hacía reír bastante. Era un hombre bastante confiable y hasta un galán con las tías Richies, pero todo eso desapareció, convirtiéndose en una persona callada, solitaria, desde que desapareció esos días. Pasé por consigna que nunca lo dejaran solo, y sobre todo en las noches, que estuviera un vigilante a un lado por cualquier cosa. Ese día que volvió a perder la conciencia, el personal de su pelotón lo detuvo y lo jaló de vuelta al camino. Estuvo desmayado como por 5 minutos mientras que el cabo de sanidad le ponía torundas de alcohol en la nariz para que reaccionara. Estas causaron efecto y abrió los ojos, pero su semblante había cambiado. Tenía una cara de maldad. Empezó a decir que era el señor de los 7 males, que creaba y destruía todo lo que quería. Al mismo tiempo lo detenían 3 soldados de sus piernas, brazos y cabeza, y de un momento a otro volvió a desmayarse. Pero esta segunda vez dejó de respirar y no tenía pulso, por lo que el sanidad comenzó a darle respiración cardiopulmonar. Había caído en paro y sus labios comenzaron a tomar un tono morado. Nuestro amigo el Cuervo se nos iba, pero gracias a la experiencia del sanidad, logró que este reaccionara gracias a la respiración boca a boca. Lo raro de todo es que al despertar estaba peor. Éramos 6 soldados y no lo podíamos contener. Alguien sacó una cobija y una piola, y como pudimos, lo envolvimos y lo amarramos. Ya estaba muy agitado, así que le hablé a transmisiones y le dije: Traca,
Quiero una conferencia urgente con el mayor médico del batallón, por favor. En cuestiones de minutos el mayor estaba a la escucha en el radio. Le explicamos lo que pasó, pero obviamente nadie dijo nada de lo que había sucedido, pues nos iban a tachar de locos y hasta podíamos meternos en pedos. El mayor le dijo al Sanidad que le inyectara 3 milímetros de diazepam, a lo que este le comentó de que esto ya no era posible porque llevaba 6 y otra dosis sería fatal. Entonces el mayor le dijo que le provocara un vómito, que tal vez era algo que había comido, pero nosotros sabíamos muy bien que no era así. Pero el de Sanidad le respondió esta vez que le había dado agua con sal y nada. No había surtido efecto alguno. Canalízalo y salgo inmediatamente para allá. Trate de mantenerlo estable, mencionó el mayor médico. Así lo hicimos y durante ese tiempo el cuervo se despertaba y dormía. Pero siempre que despertaba lo hacía de una forma demoníaca, hablando que todo lo que le rodeaba sería eliminado. Cayó 3 veces más en paro respiratorio, pero afortunadamente las 3 veces logró el cabo de Sanidad regresarlo. Pasaron como 6 horas y llegó el mayor médico del batallón. Bajaron la camilla y como pudimos lo pusimos en ella, y en eso volteó el cuervo y le dijo al doctor: nunca van a llegar. El doctor solamente se rió y dijo: estuvo bueno lo que se metió este cuate, ¿va? Aunque realmente ignoraba los antecedentes. Se llevaron al cuervo y nosotros veíamos cómo se alejaban los vehículos. Todos quedamos con algo de paz interna y continuamos nuestro camino. Sin embargo, no habían pasado ni 10 minutos cuando el de comunicaciones me dijo: comandante, el doctor quiere tener una conferencia con usted. Tomé el radio y dije: sí, ordene, comandante, estoy a la escucha. Adelante, jefe. Oficial, necesito que vengas porque el Humvee ambulancia se descompuso. Me vi a la cara con varios compañeros y contesté que íbamos en camino. Llegamos a donde se había descompuesto el Humvee. Sí, el Bere, ese vehículo ambulancia. El chofer comentó que sería la última subida para agarrar la carretera a Chilpancingo, pero cada vez que trataba de subir se le apagaba el vehículo. En eso, el cuervo dijo: ya les dije que nunca vamos a llegar. El doctor enojado solamente dijo que le taparan la boca. Ya estaba oscureciendo y no podíamos hacer mucho. Así que el sargento Reyes se me acercó y me dijo: comandante, venga, vamos con el cuervo y mírelo. El cuervo estaba como si no hubiera pasado nada y se encontraba tranquilo. Además, su aspecto era normal. Así que le pregunté cómo se sentía. Él solamente me dijo: comandante, le quiero pedir un favor. En mi cartera tengo una estampita de San Gabriel Arcángel. ¿Me lo puede leer, por favor? Claro que sí, le respondí. Pasé a leer la estampita y luego cayó dormido. Aunque le dije al chofer: a ver, haz el último intento, prende el Humvee y vete. Lo hizo y subió sin problema a la colina, y vimos cómo se fueron alejando las luces de los vehículos, llevándose a nuestro compañero con ellos. Atrás había quedado la incertidumbre de lo que había estado pasando. Desde el accidente de los 11 soldados fallecidos, el no encontrar al subteniente Morales, el perro que caminó de forma humana y la desaparición y transformación del cuervo. Así pasaron los meses y por fin llegó el ansiado radiograma de que nos iban a relevar. Por fin íbamos a tener un descanso después de varios meses en la sierra. Llegó la sección a relevarnos y venía al mando del teniente de infantería Duarte. Procedí a entregarle los cargos y las cartas topográficas, y al otro día a primera hora salí rumbo a Tlapa de Comonfort. Llegamos al batallón alrededor de las 6 de la tarde y fui directamente, junto con los otros sargentos, al pelotón de sanidad para preguntar qué había pasado con el soldado del Cuervo. Ahí se encontraba el sargento de sanidad y el capitán Mendoza. Después de saludarles pregunté cuál era la situación del Cuervo. Me contestaron de que se le había diagnosticado esquizofrenia crónica, personalidad múltiple, que se le había mandado a México y que de ahí se le puso a disposición de los familiares, ya que el Cuervo era originario de Tlapa. Investigamos el domicilio de mi soldado y nos los proporcionaron gustosamente, así que nos cambiamos de civil y fuimos a verlo. Ya a la salida nos encontramos al cabo Gallo, que también se nos unió para ir a visitar a nuestro compañero. En el camino nos comentó el cabo
que uno de los soldados que iba de escolta con el cuervo rumbo al hospital le platicó. En cuanto llegaron a nosocomio en Chilpancingo, comenzó a ponerse en una situación crítica, ya que el cuervo empezó a amenazar al doctor de que si no lo dejaba ir se iba a repetir. No obstante, el mayor tomó poca importancia y solamente comenzó a reírse. Llegamos al domicilio del cuervo y era una casita humilde con un patio grande y árboles frutales muy grandes de mangos y de naranjas. Tocamos la puerta de la entrada y salió un niño como de 8 años aproximadamente. Le preguntamos por el cuervo y el niño gritó: ¡Abuela! ¡Buscan a mi tío! Salió una señora de edad avanzada y nos dijo: ¿qué es lo que quieren aquí? Contestamos que solamente veníamos a buscar a nuestro compañero. Y ella respondió: lárguense de aquí. Ustedes son los culpables de que mi nieto esté así. No hicieron caso y ni creyeron de las advertencias que les dijeron. Y ahora mi nieto está pagando las consecuencias. En ese momento, en la puerta de la entrada de la casa, se paró el cuervo y se nos quedó viendo. Y solamente hizo una sonrisa y se metió. Nos retiramos del lugar y al doblar la esquina nos alcanzó el niño que nos recibió. Tenía una hoja que le dijo el cuervo que nos diera. La hoja decía lo siguiente: comandante, muchas gracias por venir. Salúdeme a todos los compañeros, pero por su seguridad ya no vuelvan más por aquí. Estoy contaminado con tierra de panteón y polvo de muerto. Y eso era todo lo que decía la carta. Llegamos al batallón y al entrar a mi cuarto de oficial me llamó el soldado que estaba de cuartelero. Comandante, el coronel me pidió que se presentara inmediatamente usted con él. Fui rápidamente y entré a la comandancia. Ahí se encontraba sentado el coronel revisando unos papeles y me dijo: entra. Me paré firmes enfrente de él y le dije: ordene, mi coronel. Y me contestó: qué raro fue todo el caso de tu soldado, ¿no crees? Se le hicieron todas las pruebas de sangre y no salió nada raro, también tomografías y nada. Lo único que le detectaron fue una hernia umbilical, que no era ningún riesgo que pusiera en peligro su integridad física. Así es, le respondía: mira, oficial, en toda mi vida como militar he visto y he vivido muchas cosas en este medio. Al igual que en su momento tenía la misma cara que tú traes ahorita, la cara de recluta. Es uno de los tantos peligros a los que estamos expuestos, pero solo queda pegarse a Dios y lo que nos proteja, que no hay de otra. Muchas personas, si les cuentas qué pasó, te tacharán de loco, o lo peor, hasta te pueden meter en el psiquiátrico, y eso puede afectar tu carrera militar. Yo te aconsejo que sigas con tu vida como si nada de esto hubiera pasado. No sabía si era bueno o malo el consejo, pero tenía razón de alguna forma, ya que era algo que va en contra de las leyes de la naturaleza, lo que habíamos vivido. Así que me retiré y me fui a cenar para posteriormente irme a dormir. Al otro día me despertó el toque de levante del corneta de órdenes y me alisté para salir a la lista de Diana. Cuando salí, inmediatamente sentí el ambiente pesado. Le pregunté al capitán que estaba en el cuartel qué pasó y el comandante me contestó que el médico había fallecido. El mayor médico cirujano era una persona sencilla y muy amena. Le encantaba jugar básquetbol y era originario de Chilpancingo, Guerrero. Por alguna razón que desconozco, estaba en proceso de divorcio y tenía 2 hijos pequeños. Un día antes le habían dado franquicia y como pretexto para visitar a sus hijos le dieron documentación oficial para entregar en la zona militar. Las últimas personas que lo vieron fueron elementos que se encontraban en el pelotón de sanidad. Comentaron que estaba impaciente por irse y que solamente estaba esperando su oficio de comisión para poder salir. Salió más o menos como a las 9 de la noche en su vehículo color negro. Fue la última vez que lo vieron con vida. La carretera de Tlapa al Chilpancingo es una carretera federal de un solo carril, muy peligrosa, ya que está llena de baches y curvas muy cerradas. Había curvas que eran casi de 180 grados o en su caso se tenía que parar para que pasara otro vehículo. Un camión grande también era peligroso. Una vez tocó el caso de que un camión de pasajeros lo detuvieran y violaron a las mujeres que iban adentro, entre ellas la esposa de un sargento.
por lo que se nos recomendaba viajar de día por allá. Fue aproximadamente como a las 3 de la mañana que dieron aviso al batallón del accidente del doctor. Fue a la altura de unas 2 horas antes de llegar al municipio de Chilapa, en una curva en forma de L, donde se fue de frente el vehículo del doctor, cayendo aproximadamente unos 200 metros. Cayó en la barranca de la montaña. Los peritos llegaron y comentaron de que no habían huellas de neumáticos de otro vehículo que pudiera haber hecho perder el control. En pocas palabras, solamente se fue de frente y al desbarrancar se empezó a incendiar, muriendo calcinado en este lugar. En las fotos que sacaron se veía claramente cómo el cuerpo estaba totalmente calcinado. No fui al funeral porque no me sentía con ánimo de ver más muertes. Por la tarde de ese día leyeron una orden particular y estaban convocando oficiales a realizar un curso de fuerzas especiales. Así que me inscribí y me fui a concursar. Estuve 4 meses fuera del batallón realizando los diferentes cursos. Al regresar me encontré de que ya había llegado mi cambio de unidad. Me despedí de mi sección y de mi personal, que de alguna forma fueron parte de mi familia en ese lapso de tiempo. Así que dejé todo atrás y me mentalicé, un borrón y cuenta nueva. Estaba en un batallón de infantería en Cuernavaca, Morelos, y me encontraba cenando en un restaurante cuando vi las noticias de que un helicóptero de la Fuerza Aérea se había accidentado en la montaña de Guerrero. Terminé de cenar y me fui al batallón. Entré a la comandancia y tomé el teléfono interno donde se comunican entre batallones. Hablé por teléfono, me contestó un sargento escribiente llamado Encheita. Lo saludé. ¡Qué milagro, comandante! ¿Cómo ha estado? ¿Ya se enteró lo del helicóptero? Me dijo. Justamente por eso te estoy hablando. ¿Quién iba en ese helicóptero? La respuesta fue un balde de agua fría. Mi sargento Reyes y todo su pelotón había muerto en ese accidente. Solo colgué el teléfono y continué con mi vida. Esta experiencia no sé si tenga final, y la verdad jamás pensé en escribirla o contarla. Seguí en el ejército y me retiré. Aquí me casé en Sonora y tuve 2 hijos, y hasta la fecha tengo a mi familia y somos muy felices. Pero hace unos 15 días más o menos iba rumbo a mi trabajo y en el Oxxo, que estaba cerca de la gasolinera del Faro, rumbo a Nogales, quienes son de Hermosillo sabrán dónde es. Iba acompañado por mi primo y le dije que se me antojó un café y paramos a comprar uno. Él me dijo, mire compa, ahí están sus colegas. Eran unos soldados que se encontraban en el estacionamiento del Oxxo realizando compras, así que estacioné la camioneta y bajamos a comprar. Escuché algo que dijo un soldado, mas no lo oí bien, y casi al entrar me abordó un soldado que antes estaba en mi sección. Este me miró y me dijo, comandante. Yo volteé y lo reconocí, así que lo abracé y me dijo, ¿cómo ha estado, comandante? Pues bastante bien, le dije. Y yo aquí echándole fibra, fue lo que él me dijo. Y en eso, atrás de mí escuché una voz, comandante, qué bueno es verlo. Comandante, qué bueno es verlo otra vez. Era el Cabo Gallo. Yo lo vi y no lo podía creer. Realmente me daba mucho gusto de volver a verlos. Platicamos rápido de todo lo que vivimos y de los que ya no estaban con nosotros. También le pregunté si sabía algo del cuervo. Me dijo que la última vez que lo vio estaba vagando solo en las calles de Tlapa, que no hablaba ni reconocía a nadie, que según le contaron, una vez agarró rumbo a la sierra y jamás lo volvieron a ver. Yo le di mi celular y me dijo, mire, hagamos esto, cuando baje de operación le llamo para platicarle todo lo que sucedió después de que usted se fue. Estar en el ejército fue algo que me llenó de orgullo. Conocí casi toda la República Mexicana y más allá. En mi última unidad, donde yo me encontraba, en lo más recóndito de la selva chapaneca, en un pueblito llamado San Quintín, era un pueblito donde las casas estaban hechas con carrizos. Unas 50 casas cuando mucho eran de material. Enfrente del batallón se encontraba la pista de aterrizaje donde llegaban las avionetas. El batallón estaba rodeado de un río precioso. Era un lugar realmente hermoso. El problema, que estaba muy lejos de la civilización. Lo más cercano era el municipio de Oconcingo y nos quedaba 12 horas por terracería. Ahí permanecí 8 meses, de los cuales 4 me encontré asignado a un agrupamiento. Una noche estábamos viendo televisión y cabe aclarar que solamente se podía ver con Sky. De pronto escuchamos como una estampida de caballos. Salimos a ver qué era, pero no había nada. Fue raro,
pero hasta cierto punto lógico, ya que había mucho aire. Pensábamos que había sido eso. Al otro día le tocaba ir de escolta a otro oficial que se encontraba ahí. Era el subteniente Flores, el cual iba a traer agua en una pipa. Cada tercer día nos turnábamos y por esta razón no había desayunado. Le dije, ve a desayunar y yo voy por el agua. Y en ese tiempo yo era teniente, así que mandé llamar a un pelotón y me fui por el agua a un arroyo que estaba a como unos 10 kilómetros de la base. Al volver, fui directo al comedor donde se encontraba desayunando el subteniente. Me senté en una esquina y comenzamos a platicar porque queríamos hacer un mini torneo de fútbol entre los pelotones. Cuando solo alcancé a ver cómo la parte del cañón de un arma salió de un costado mío y disparó en el pecho del oficial. Este cayó de costado y entró un cabo de nombre Efraín. Volteó, me vio y dijo, salga de aquí, comandante, esto no es para usted. Descargó todo el arma en el cuerpo del oficial y cuando terminó quitó el cargador, abrió la recámara y volvió a decirme, ahora sí, comandante, haga lo que tenga que hacer. Le vi la mirada perdida y le pregunté, ¿estás consciente de lo que hiciste? No respondió y solamente se sentó. Para eso llegaron los sargentos y les dije que lo pasaran como detenido. Y así fue. Llegaron los peritos y las declaraciones. El cabo solamente decía, lo hice porque así tenía que ser. El subteniente estaba próximo a casarse. Su novia estaba embarazada, así que iba a ser padre. Yo no lo conocía muy bien porque tenía poco tiempo de haber llegado de cambio. Y al estar juntando sus pertenencias, vi unas fotos que tenía guardadas. Al verlas, solo me senté en la cama y no me caía el 20. Estaba retratado exactamente en el mismo lugar donde teníamos nuestra base en Guerrero, donde vimos el perro caminar de una forma humana. Seguí buscando en su maleta y en efecto, él venía de cambio de ese batallón de infantería donde estábamos antes. Tenía fotos del batallón y de las áreas donde estuvo operando. Dirán ustedes, o algunos no me creerán, que son muchas coincidencias o exageraciones, o tal vez mentiras. Lo que sí les puedo asegurar es que a partir de esas experiencias, la forma de ver la vida me cambió totalmente. Estoy convencido de que hay algo después de la muerte, que sí existe la maldad, así como existe el bien, y al igual que ustedes quedarán con muchas preguntas sin resolver. Solo espero que pronto el cabo Gallo baje de operar y me contacte para platicar con él. Por el momento, solo les puedo decir que muchas gracias a todos los que me acompañaron recordando esta experiencia. Madre, güey, está en Chile la historia, racita, la neta. Esta historia, por ahí, querían una historia de terror de militares. Por ahí le doy los créditos a quien corresponda. La verdad, desconozco de quién sea. Pero si la has escuchado en otra parte, pues le damos los créditos a esas personas. Y espero les haya gustado cómo la relaté, cómo se las platiqué. Y sin nada más que decir, yo soy el Sargento 43. Nos vemos. Bye.